El sistema nervioso se conforma del sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Ahora nos vamos a enfocar en el sistema nervioso central. A su vez, el sistema nervioso central va a estar dividido en lo que es el médula espinal y el encéfalo. ¿Ya? Entonces, a nivel ya más central, a nivel encefálico, tenemos en el encéfalo está conformado por el cerebelo, el diencéfalo y el tromboencéfalo. Entonces, aquí podemos observar, ¿no?, a nuestro paciente. Tenemos el encéfalo, la médula espinal y bueno, los nervios que van saliendo desde la médula espinal para distribuirse al sistema nervioso periférico. Entonces, ¿de qué se trata el sistema nervioso central? Por ejemplo, ¿no?, acá tenemos una imagen de un gato que tiene hambre. O sea, está viendo los huesos y le digo hambre. Entonces, ¿qué sucede, no? Primero, observamos que hay una necesidad de comer, ¿no? Eso es lo que se transcribe en el cerebro. ¿Qué otras cosas se pueden observar ahí, no? Digamos, toda la cascada de acciones que suceden, ¿no? El animalito tiene la necesidad de comer. ¿Cuál fue, digamos, el estímulo? El estímulo fue visual, oloroso y ¿qué fue? Que reconoció un alimento. ¿Ya? Ahora, ese conocimiento, o mejor dicho, ese reconocimiento de que eso es comida, para poder hallar o llegar a esa conclusión que tuvo que hacer, tuvo que comparar con una memoria, ¿ya? Ciertos recuerdos de situaciones que en el cerebro están almacenadas, por eso es que el olor le trae memoria de comida, ¿no? Ahora, también puede haber un estímulo negativo de ello, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no?, si en vez de un plato de huesos hubiera habido, que te digo, un plato con detergente, obviamente en su recuerdo va a saber de que eso no es alimento, porque quizá en algún momento este gato es travieso, le metió la lengua y sabe que eso no se come y que es feo. ¿Ya? Entonces, eso también pasa. ¿Y cómo se da todo esto? Se da a través de la integración en el sistema nervioso central de los neurotransmisores y las neuronas. ¿Ya? Los neurotransmisores son las sustancias químicas que van a generar las diferentes acciones que se transcriben, en este caso, en memorias, en recuerdos, en acciones, ¿no?, y que van a ser transmitidas a través de las neuronas. Entonces, ¿cómo clasificamos los neurotransmisores? Los neurotransmisores van a ser de suma importancia para nosotros para saber cómo actúa el cuerpo y cómo se va a relacionar con algún fármaco que vayamos a suministrar. Porque los neurotransmisores son sustancias propias, ¿no?, endógenas del cuerpo, y que obviamente al ser trópicos algún receptor y generar alguna reacción y colocar algún fármaco que viene de manera exógena, van a tener ciertas cruzas, ciertas acciones, ciertas potenciaciones. Entonces eso hay que aprender a recordar, porque eso lo deben haber visto ya en fisiología, ¿ya?, para poder tenerlo en cuenta de ahora en adelante en los siguientes cursos. Muy bien, entonces tenemos uno de los principales neurotransmisores que lo vamos a ver en la mayoría de situaciones en el sistema nervioso central, es el glutamato. ¿Ya? El glutamato es un neurotransmisor aminoácido excitatorio. ¿Ya? Normalmente se encuentra a nivel interneuronas en todo nivel. ¿Ya? Por eso es que es un neurotransmisor bastante importante, porque lo vamos a encontrar casi en la mayoría de tejidos, ¿ya?, y en la mayoría de situaciones. ¿Ya? Básicamente, ¿qué es lo que nos va a generar? Va a generar una excitación que va a despolarizar la neurona, aumentando la conductividad del sodio y de cationes, ¿no?, generando una reacción excitatoria. Tenemos también el GABA y la glicina, ¿no? Ambos son aminoácidos inhibitorios, o sea, hacen lo opuesto que en este caso el glutamato. ¿Ya? Se encuentran en las interneuronas a nivel espinal, a nivel de la célula glía, ¿ya? Y bueno, básicamente lo que van a generar es la inhibición a través de la hiperpolarización en el aumento de la conductancia al cloro. ¿Ya? Esto va a favorecer el ingreso del cloro a la membrana. Bueno,
la semana pasada, ¿ya? ¿Qué funciones básicamente van a influir? A nivel motor muscular esquelético y el despertar y el aprendizaje, ¿no? hacia esa área cerebral. Luego tenemos las monoaminas, noradrenalina, adrenalina, dopamina, ¿ya? La 5-hidroxitriptamina, ¿ya? Más conocida como catecolaminas, ¿ya? En el caso de la noradrenalina lo vamos a encontrar en el sistema nervioso central, la adrenalina en el cerebro, en el tronco cerebral. En el caso de la dopamina lo vamos a encontrar en todos los niveles del sistema nervioso central, ¿ya? Va a generar conexiones cortas, medianas, largas, ya desde las catecolaminas quizá que más va a estar presente en la mayoría de situaciones, ¿ya? Y la 5-hidroxitriptamina en el cerebro medio, y en todos los niveles de la glándula y en la glándula lineal. Ahora, ¿qué funciones tienen? ¿No? En el caso de la noradrenalina va a generar en el sistema nervioso periférico, va a ser un neurotransmisor que va a ser liberado y va a actuar sobre las adrenoreceptores, ¿no? Eso justo lo vimos la semana pasada a nivel de los adrenoreceptores alfa, beta y posipresinápticos. ¿Ya? Va a controlar básicamente lo que es la presión arterial, la conducta, el despertar, la actividad motora y la regulación de la temperatura del cuerpo, ¿ya? En el caso de la adrenalina, digamos que no hay una función específica que se le va a atribuir a este neurotransmisor, pero básicamente sabemos que la adrenalina lo que va a generar es un aumento del sistema nervioso autónomo lo activo, ¿ya? O sea, va a generar una activación. A nivel de la dopamina, que va a estimular los receptores postsinápticos, conocidos como D1, D2, D3, D4, D5, y principalmente los que más vamos a ver son el D1 y el D2, ¿ya? Van a influir en lo que es la regulación de la conducta, en la actividad motora, la secreción de la prolactina, va a generar lo que es el control del vómito, ¿ya? Y lo que vendría a ser la 5-hidroxitriptamina va a involucrar a nivel del inicio del sueño, la percepción sensorial, va a regular la temperatura así como la conducta, ¿ya? Entonces digamos que estos neurotransmisores son los que quizás están más ligados al tema de la depresión, ¿no? Más quizás lo vemos en medicina humana. Ahora, recordemos que los receptores pueden estar clasificados en ionotrópicos, que quiere decir que son receptores que van a estar ligados directamente a lo que es la apertura de un canal, ¿ya? De un canal, que puede, por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Tenemos a la zona donde va a ir el ligando, que en este caso es el neurotransmisor, y apenas hay una unión del ligando y en la zona donde se va a posar el neurotransmisor, va a haber la apertura del canal, ¿ya? O en tal caso hay algunos otros receptores ionotrópicos que dependiendo del neurotransmisor, en vez de ser la apertura, es la cerrada del canal, ¿ya? En el caso de los receptores metabolotrópicos van a estar siempre asociados a una proteína, ¿ya? En este caso pues es la proteína G principalmente, que tiene varios tipos de proteínas G, la GI, la GS, la GQ, ¿ya? Principalmente los que más vamos a ver, ¿ya? ¿Y qué es lo que van a generar esta proteína G? Va a servir, digamos, de zona de recepción del ligando del neurotransmisor, para que a su vez pueda generar, quizá desencadenar otra serie de procesos químicos para recién ahí poder generar la apertura de algún canal, ¿ya? De algún canal iónico. O sea, no está directamente relacionado el neurotransmisor con la apertura del canal iónico, o sea, pasa por otros procesos. E incluso, ¿no? Esos procesos que pueden pasar antes de la apertura del canal puede generar algún cambio persistente a nivel de la célula,
¿ya? Por ejemplo, ¿no? Quizá para poder llegar a despolarizar o hiperpolarizar la membrana, necesitamos varios procesos aquí, ¿ya? Para poder generar eso, y mientras hacemos eso, quizá podemos llegar a sobreestimular a la célula, y esto puede generar que la célula haga cambios, ¿no? Por ejemplo, si hay un ingreso ya muy alto de glutamato, para generar la homeostasia que va a hacer la célula, se va a modificar, va a retirar receptores que tiene alrededor del glutamato para evitar que el glutamato siga ingresando, ¿ya? Entonces, esto sí puede generar la modificación de la membrana, ¿ya? Y por eso es que para que se pueda dar un efecto es un poco más largo. En cambio, cuando utilizamos o cuando se dan los procesos a través de receptores iónicos, el efecto es más rápido. Ya, aquí tenemos quizás un ejemplo un poco más gráfico, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un receptor con sus unidades, y aquí tenemos la zona donde se va a posar el neurotransmisor, ¿ya? Y como vemos aquí, por ejemplo, aquí está el canal cerrado, ¿sí? Se posó el neurotransmisor, y ¿qué pasó con el canal? Se aperturó, ¿ya? Lo cual va a hacer que puedan pasar otros neurotransmisores y que también puedan pasar iones, ¿ya? Dependiendo del caso, que pueda generar que la célula se cargue de carga negativa o de carga positiva. ¿Ya? En el caso de los metabotrópicos, como les indiqué, tenemos al neurotransmisor, va a encontrar la zona donde se va a unir al receptor, que en este caso es la proteína G, por ejemplo, y se va a dar un sistema en el cual la proteína G se va a dividir en sus subunidades, ¿no? En este caso tenemos alfa, beta y omega, y en este caso el A se va hacia otra zona, otra proteína efectora, y que va a desencadenar otros procesos, ¿no? Y ahí recién es donde se va a generar que haya una apertura del canal. Aquí no vemos ninguna zona donde se vaya a agregar el neurotransmisor, ¿no? Se abre el canal iónico, y ahí recién se da todo el proceso que ya se dio inmediatamente cuando llegó el neurotransmisor, ¿ya? Ahora, dentro de los efectos que se dan en el sistema nervioso central, ya como ya les adelanté un poquito en el cuadro, han visto que tenemos aquellos que son inhibidores y aquellos que son excitadores, ¿ya? Entonces tenemos los excitadores, por ejemplo, el glutamato, ¿ya? ¿Qué va a generar? Se coloca el neurotransmisor y va a generar una actividad en la membrana. El inhibidor, que viene el neurotransmisor y va a generar que la actividad se inhiba. Y también tenemos los moduladores, que son aquellos neurotransmisores que abarcan la mayoría de receptores y que van a generar el equilibrio, ¿ya? Van a tanto excitar como inhibir para generar el equilibrio a nivel celular, ¿ya? Entonces, justo el ejemplo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, un excitador, una sinapsis excitadora, estaríamos hablando, por ejemplo, del glutamato, ¿ya? El glutamato que va a generar una apertura del canal iónico, que lo que va a generar es ingreso de sodio, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar con esa membrana? Se va a despolarizar, ¿no? En el caso de la GABA va a generar una apertura de los iones, permitiendo el ingreso del cloro, y va a hiperpolarizar la membrana, ¿ya? Entonces, esa es la situación con cada uno de los tipos, ¿ya? Entonces, a ver, con referente al glutamato, ¿ya? Analizando un poquito más cómo es el proceso, ¿ya? Entonces, de manera externa va a entrar una sustancia que se llama glutaminasa, ¿ya? Esta va a ingresar, va a generar todo un sistema en el cual se va a convertir en glutamato, se va a encapsular en vesículas, y estas vesículas, al ser activadas, van a pasar a liberar el neurotransmisor, ¿ya? Una vez que el neurotransmisor está siendo liberado entre la zona presináptica y postsináptica, va a posarse en las zonas
AMPA y el NMDA, ¿ya? Este es el que más nos va a interesar para algunos fármacos. Entonces, este día aquí, el NMDA, que es uno de los transmisores también de lo que es el dolor, va a estar cerrado, ¿ya? Va a estar cerrado como un tapón de magnesio, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si viene algún neurotransmisor, ya sea glutamato, ya sea calcio, ya sea sodio, no va a poder ingresar porque está cerrado, ¿ya? Entonces, estos de aquí son los que van a estar abiertos ante la estimulación del neurotransmisor de glutamato, ¿ya? Se van a aperturar. Pero el diámetro de estos dos son muy pequeños a diferencia del NMDA. Entonces, empieza a pasar el sodio, empieza a ingresar, ¿ya? Pero de una manera así, como que de a gotitas, de a poquitos, ¿ya? Entre estos dos, el que más vamos a ver en las células es el AMPA, ¿ya? El glicainato casi no hay muy poco. Entonces, a medida que va ingresando, va a aumentar la carga de esta neurona y esto lo que va a realizar es que va a liberar el tapón de magnesio. Entonces, una vez que liberó el tapón de magnesio, ahí va a ingresar mayor cantidad de sodio, va a ingresar mayor, incluso ya puede ingresar aquí una molécula de calcio, ¿ya? Y por acá también va a ingresar el glutamato como tal, ¿ya? Entonces, en todo ese sistema, ¿qué es lo que hace? Como busca seguir despolarizando la membrana, van a formarse otros receptores AMPA. Se van a formar más y va a seguir aumentando el ingreso de calcio y de sodio, ¿ya? Entonces, eso es lo que sucede cuando tenemos la activación de este neurotransmisor. En el caso del GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, ¿ya? De la misma manera, viene el neurotransmisor, se va a posar en una de las subunidades del receptor iónico y del canal iónico y se va a aperturar. ¿Y qué va a generar? Va a generar el ingreso de cloro, ¿ya? Lo cual va a hiperpolarizar la membrana y va a generar un efecto inhibitorio, ¿ya? Y así de simple, se va a aperturar el canal y va a ingresar. Ambos receptores, el NMDA y el GABA, son receptores en los cuales vamos a ver que muchos de nuestros fármacos que vamos a utilizar tienen una zona de recepción, ¿ya? Muy bien. Entonces, recordemos, cuando hay un efecto o un neurotransmisor que va a generar un efecto excitatorio, va a haber ingreso de potasio, ingreso de calcio, ingreso de sodio, ¿ya? Ingreso de IP3 y del AMP5, ¿ya? En el caso de generarse un efecto inhibitorio, va a haber, ahí era disminución de potasio, aumento de potasio, disminución de calcio, aumento del ingreso de cloro y disminución del AMP5. Muy bien, entonces, ¿qué neurotransmisores y receptores tenemos? Ya, podemos observar que vamos a tener siempre en todos estos mecanismos, vamos a contar con acetilcolina, con GABA, con norepinefrina, dopamina, la glicina, la histamina, el glutamato y la serotonina, ¿ya? Y receptores que vamos a identificar, por ejemplo, vamos a tener los muscarínicos, los dopaminérgicos, la acetilcolina, el 5-HT1 y el H1, ¿ya? En el caso, también vamos a contar con receptores alfa-1, ¿ya? Por ejemplo, los adrenérgico alfa-1, adrenérgico alfa-2, tenemos el AMPA, el KN y el NMDA, que han visto que son los que tienen tropismo con el glutamato, el GABA, que ya lo hemos visto, los beta-1, beta-2 también hay, los mu, kappa y delta, que son los que intervienen en los procesos con los opioides, ya son los receptores opioides. Los opioides, César.
si hay un fármaco que es trópico, alguno de ese tipo de receptores, por ejemplo, ¿no? El receptor a la parte central del vómito, porque tiene tropismo, por ejemplo, con el beta-1, ¿ya? Entonces ya sabemos que podría generarse algún efecto pro-vómito, por ejemplo, ¿no? Si es que tiene ese fármaco un tropismo hacia esos receptores. Ya. Ahora, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos unos ejemplos, ¿no? El Eretal, que es un anticonvulsivante, la centromicina, que es un tranquilizante menor, son fármacos que, por ejemplo, van a tener tropismo con receptores M1, D1, el GABA, el 5-HT1 y el H1, ¿no? Mejor dicho, van a generar un efecto inhibitorio, ¿ya? Esos son receptores a nivel inhibitorio. Y en el caso de los activadores, tenemos la ketamina, excitatoria, perdón, la ketamina, y es sí, ya, los encontramos aquí, como vemos, MDA, cainato, AMPA, que son los que tienen tropismo con el glutamato, alfa-1, beta-1 y mu, kappa y delta, ¿ya? Que son los receptores opioides. Ahora, en el sistema nervioso central es más sensible que cualquier otro sistema el efecto de los fármacos, ¿no? En este caso hay que tener en cuenta que la penetración de los fármacos se da por las siguientes características, o sea, son liposolubles, ¿no? Si acá observamos un vaso sanguíneo de cualquier tejido, ya tiene zonas porosas y más bien es más factible que un producto que sea hidrosoluble pueda entrar con mayor facilidad, lo cual a nivel nervioso central no es así, porque los vasos sanguíneos están rodeados de células glías, ¿no? De células del mismo sistema nervioso, lo cual es necesario para poder ser transportadas que la solución sea liposoluble para que puedan ingresar, ¿ya? Entonces, se necesita que sean liposolubles, son libres de unión proteica plasmática, o sea, no tienen la necesidad, quizá como en otras estructuras, que puedan ingresar trasladarse a través de proteínas, como lo hemos visto en la primera clase, y no son ionizados, ¿no? Tampoco viajan a través de canales de iones, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos casos de inflamación o de neonatos, ¿no? En el caso de inflamaciones, por ejemplo, podría reducirse un poco más la transmisión de los fármacos, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar cuando hay inflamación? Ya de por sí, endógenamente va a haber producción de catecolaminas, de fármacos endógenos que pueden generar que el efecto se vea un poco más exacerbado, ¿ya? Y por consiguiente, menos exacerbado, por consiguiente, se necesita en casos así, a veces un poquito más de dosis, para poder generar un efecto, ¿ya? En el caso de neonatos es importante tener en cuenta si los fármacos van a generar el efecto adecuado, ya que no tenemos una función ya desarrollada de los órganos, ¿no? O sea, un neonato todavía no tiene el desarrollo funcional adecuado, por ejemplo, en el hepático, ¿no? Con referente a lo que es la metabolización de los fármacos, ¿ya? Entonces, situaciones como esta, por ejemplo, sí cambiarían un poco el esquema que tendríamos referente a cómo van a funcionar los fármacos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el propofol. El propofol va a servir como un inhibidor, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, generar bienestar, ¿no? ¿De qué manera generamos bienestar? El propofol es un inductor, ¿ya? Que lo que va a realizar es ayudarnos, junto con otros medicamentos que se los van a utilizar en la premedicación, a que este paciente pueda estar en un plano dormido para poder hacer un procedimiento para el bienestar del animal, ¿no? Ya sea quizá un manejo simple de curación o una intervención quirúrgica
¿ya? Entonces, para eso también lo utilizamos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de otros fármacos, como la fluoxetine, es un fármaco que nos va a ayudar a la regulación del comportamiento del animalito, ¿no? Es como, por decirlo así, ¿no? Cuando utilizamos fármacos a nivel en medicina humana, ¿no? Antidepresivos, algunos que van a servir para modificar conducta, ya es algo así, ¿no? Entonces, también utilizamos los fármacos en algunos casos con pacientes que requieren algún tipo de manejo o modificación de conducta a través de la farmacología. Entonces, en ambos casos, estos fármacos van a actuar a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? A ver, clasificación de los fármacos. Tenemos los depresores generales, ¿ya? ¿Cuáles son los depresores generales? Son aquellos anestésicos, fármacos que vamos a usar en anestesia general, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los inhalados, ¿ya? Los inhalados como el isoflurano, el sevoflurano, ¿ya? Que son los que más utilizamos en veterinaria, ¿no? También el alotano, que ya no lo usamos tanto, prácticamente ya no se usa. En inyectables, bueno, el pentobarbital, que es un depresor bastante fuerte, y si queremos hablar de otros medicamentos depresores generales, por ejemplo el propofol. De ahí tenemos los depresores selectivos, ¿no? Que son aquellos que específicamente van a cumplir una función para deprimir una parte, ¿ya? O sea, no todo en general. Por ejemplo, anticonvulsivos, ¿no? Los benzodiazepínicos, ¿no? Tienen función anticonvulsivos. Entonces, un benzodiazepínico no te va a generar la hipnosis del paciente, no te va a disociar al paciente, pero sí te va a generar la depresión de una zona que sí es necesaria para que el paciente deje de convulsionar. ¿Ya? El pentobarbital también tiene esa función, pero el pentobarbital sí te deprime al paciente de manera general, ¿ya? Así como el propofol también es utilizado como anticonvulsivante. ¿Ya? Tenemos sedantes y tranquilizantes, ¿no? Tranquilizantes puede ser la cipromacina, por ejemplo. ¿Ya? En el caso de sedantes tenemos también podemos utilizar la propiedad sedante que tienen los benzodiazepínicos. Los alfa-2 agonistas también son sedantes, así como también podemos utilizar parte de la propiedad de los opioides como sedantes, ¿ya? Los opioides, ¿ya? Que nos sirven como sedantes, nos sirven como reguladores del dolor, ¿ya? Como analgésicos, ¿ya? Y tenemos los estimulantes generales, ¿ya? Por ejemplo, los analécticos como el doxapram, ¿ya? El doxapram, ¿qué va a hacer? Va a ayudar a la estimulación de la respiración, o sea, va a activar toda la cascada de lo que es la motilidad a nivel respiratorio, ¿ya? Cuando tenemos un paro respiratorio, el doxapram es uno de nuestros fármacos de emergencia, ¿no? Para empezar a generar la contracción. Es el mecanismo ventilatorio. De ahí, tenemos, según su clasificación, según cómo actúan, están los tranquilizantes, los sedantes y los neuroleptoanalgésicos. ¿Ya? En el caso de los tranquilizantes, ¿qué es lo que va a generar un tranquilizante? No me va a dormir al paciente, me va a generar una reducción de la ansiedad, ¿ya? Va a inducir una sensación de tranquilidad, ¿ya? Pero sin producir somnolencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Los típicos, la típica cipromacina que tú le das al paciente o le indicas al paciente para la Navidad, el Año Nuevo y toda la época de jueves, ¿ya? Entonces, en teoría, un tranquilizante debería generarme esto, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Los tranquilizantes siempre van a tener alguna estimulación auditiva, o sea, el paciente como no está disociado, es consciente en todo momento, solamente tiene la sensación de tranquilización, como que el cuerpo le vence, como que se siente relajado, pero es consciente a todos los estímulos. Y más bien, al
al sentirse como que no puede actuar de la misma manera, muchos pacientes, si no es la mayoría, se estresan más porque escuchan todo. Escuchan y no pueden actuar, y se ve que no pueden actuar y ellos no saben lo que les pasa, ¿no? Entonces, más bien, a las finales para este tipo de casos es un efecto contrario, ¿no? Es un efecto que para mí más bien genera mayor estrés al paciente y no sería lo adecuado, ¿ya? Cuando usamos un tranquilizante, quizá para algún tipo de manejo menor que vayamos a hacer en una clínica, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente que no se deja manipular, ¿ya? Y hay que sacarle una toma de muestra, ¿ya? El paciente con un tranquilizante se quedan ya manejables para poder sacarle una muestra de sangre, ¿no? En el caso de un bovino, quizás se le va a hacer algún tipo de sutura, o como previo, los tranquilizantes también utilizan como previo a lo que sería un procedimiento anestésico ya un poco más profundo, ya sea una sedación o ya sea una anestesia como tal, ¿ya? Los sedantes, sí, el efecto del sedante es un poco más profundo, se puede asociar a un tranquilizante o a su vez también puede ser un sedante que también te va a generar un efecto de tranquilización y te va a generar somnolencia, ¿ya? Al punto de una hipnosis leve, ¿ya? No te va a generar una hipnosis potente como un fármaco inductor, pero sí al menos te puede generar una hipnosis suficiente para hacer un manejo menor en el cual el paciente se pueda quedar tranquilo, ¿no? Quizá un sedante te puede servir hasta para una sutura simple, ¿no? Dependiendo del caso. Porque como vemos, los fármacos van a ir hacia receptores. Pero si ya de por sí tenemos un paciente que está estresado, ¿qué va a generar? Catecolaminas. Va a generar catecolaminas, ¿no? Sí. Neurotransmisores activadores, que ya van a estar posados en zonas de recepción de los fármacos. Entonces yo le pongo el fármaco, ¿qué va a pasar? El fármaco va a decir, ¿dónde voy? Me voy, y se va hacia el sistema excretor. Y no hizo nada. La diferencia de un paciente tranquilo que no produjo ningún tipo de neurotransmisor endógeno y entonces entra el sedante y dice, acá tengo espacio, acá me voy, acá me voy, acá me voy. Entonces ese paciente sí te va a hacer el efecto que tú esperas, ¿ya? Por eso es la importancia de saber cómo funcionan los neurotransmisores, cuándo se producen los neurotransmisores, para poder entender en cómo vamos a nosotros generar una estrategia anestésica cuando tengamos que hacer algún procedimiento en algún paciente, ¿ya? No es que siempre, por eso es que como yo les digo a los chicos de anestesia, cuando ustedes hacen una estrategia, ¿ya? Se le llama estrategia, ¿ya? No protocolo, porque el protocolo es una receta de cocina, ¿ya? Que ponen, ¿no? 100 gramos de arroz, 200 gramos de sal y así, ¿ya? O sea, eso es un protocolo. Entonces, si nosotros armamos así un protocolo para un paciente, para una OVH, va a ser igual un paciente quizá que es tranquilo, confía en el humano, se deja poner un catéter, a un paciente que viene ya desde que llega a la puerta de la veterinaria ya está estresado y no quiere entrar y lo estás jalando para entrar. ¿Va a ser igual? No. ¿Ya? Como tampoco va a ser igual un paciente que viene con una patología, porque ya ese paciente, ¿cómo viene? Viene más bien deprimido. Entonces tú le pones el mismo protocolo que le pones al paciente tranquilo, ¿y qué va a pasar? Quizás se va para el cielo, ¿no? Claro. Entonces es importante eso, ya es importante ver qué cosas se producen en el cuerpo, qué cosas nos puede estar interfiriendo con lo que nosotros vamos a utilizar para tener el mejor criterio. Y eso se llama estrategia. Nosotros lo creamos con criterio, ¿ya? Entonces, volviendo aquí. Ya, y la neuroleptonalgesia, que es un efecto sedante un poco más profundo de la sedación, ¿ya? Que normalmente lo vamos a utilizar como una estrategia de MPA, de medicación preanestésica, ¿ya? ¿Qué es lo que va a incluir? Va a incluir la sedación, la tranquilización y la analgesia, ¿ya? Entonces, ahí se combina lo que es un fármaco para sedar o tranquilizar y o tranquilizar más un opioide, ¿ya? Entonces, ahí se genera la neuroleptonalgesia. No dura un poco más de tiempo, quizás
sirve para un procedimiento un poquito más cruento. Incluso se pueden, por ejemplo, llegar a hacer una castración en un gato con una neuroleptoanalgesia. Y no necesitas disociarlo, no necesitas llegar a una hipnosis muy profunda, porque realmente un cirujano experimentado, una castración de gato, lo hace en 1 minuto y medio. ¿Ya? Sí, así es simple. Haces un autonudo, ni siquiera haces una sutura como tal, 1 minuto y medio, sí. Incides, sacas, enrollas, cortas, así. Ya 1 minuto y medio, ya, exagerando, si lo haces con calma. Ojo, yo me refiero a 1 minuto y medio de que ya tienes al paciente con el campo, todo, o sea, desde que incides y haces el mecanismo. Hasta 3 minutos ya siendo buena gente. 3 minutos lo haces. Una neurolepto te dura media hora. Entonces sobrado, entre que lo induces todo, le pones el campo, lo limpias todo, media hora hasta que terminaste, listo, se acabó. Y no necesitas llevar a un plano tan inhibitorio del sistema nervioso central. Entonces, para eso hay que tener el criterio adecuado para poder nosotros discernir qué procedimiento anestésico es el adecuado, qué fármaco es el adecuado para utilizarse en el caso. A ver, tranquilizantes. Los tranquilizantes que van a generar la depresión del sistema nervioso central sin producir hipnosis, ¿ya? O sea, es como que lo va a letargar, pero no va a generar la dormida del perro, ¿no? O sea, cualquier estímulo va a generar que nuevamente esté alerta, ¿ya? No son analgésicos, o sea, solamente nos sirve para atontar al perro, ¿ya? Es como si el perro se hubiera ido a una borrachera, ¿ya? Y le viene ahí ya el post borrachera, así. ¿Ya? Entonces, usados en una evaluación clínica, ¿no? Como les dije, se puede usar quizá para sacar muestra de sangre, se puede utilizar también para hacer algunas pruebas que no se requieran, quizá que el paciente esté muy inconsciente, por ejemplo, una prueba de cajón. Hay pacientes que con una tranquilización se dejan manipular para hacer una prueba de cajón. ¿Saben qué es una prueba de cajón? ¿No? Ya. La prueba de cajón es el movimiento que se hace a nivel de la rodilla cuando tenemos una ruptura del ligamento cruzado, ¿ya? Entonces, exactamente, ¿ya? Movemos la articulación y si la articulación se desplaza, o sea, se sale de su sitio la articulación, la rótula. Me indica que obviamente hay ruptura del ligamento, ¿ya? Entonces a eso se le llama prueba de cajón. Entonces, ¿qué se hace? ¿No? Yo para hacer mi prueba de cajón tengo que poner a mi perro de costado y empiezo a hacer este movimiento, ¿ya? Como hay dolor, ¿ya? Y se supone que ese perro que viene a consulta, yo he tratado el dolor, solamente lo tranquilizo, hago mi prueba que, como ven, no demora ni 1 minuto para ver que se salió o no se salió, y listo, nada más. No necesito anestesiar a ese paciente, no necesito quizás sedarlo, salvo que ya de por sí su manejo sea complicado y si lo necesito un poquito más profundo, ¿ya? Pero para manejo de ese tipo, por ejemplo, una tranquilización me sirve, ¿ya? Quizá para una curación, ¿no? Se peleó con otro perro, ¿no? Y viene ya demasiado exacerbado, no quiero que lo toque, nada. Lo tranquilizas para una curación simple, ¿no? Una rasurada, una limpieza y colocar una crema, ¿ya? Como les digo, cosas así muy mínimas, ¿no? En mayores, por ejemplo, el uso de la cepromacina a veces es suficiente para manejos cortos, ¿ya? Como la mayoría de cirugías se hacen con animal de pie, entonces no necesita más bien inducirlo a una anestesia profunda, ¿no? Por lo general, en mayores se trabaja con tranquilización, con bloqueo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Puedes tranquilizar a tu bovino, le haces un bloqueo, por ejemplo, una corda, ¿ya? Tranquilizas al bovino, le haces un bloqueo local a nivel de los nervios comuales y no siente nada. Y lo descordas, tienes al paciente solo tranquilizado, de pie, para hacer el manejo, ¿ya? Entonces, son criterios dependiendo especie, dependiendo procedimiento, ¿ya? Medicamentos que nos van a servir como tranquilizantes. Podemos tener la cepromacina, ¿ya? Tenemos los alfa-2 agonistas, ¿ya? Que también nos brindan sedación, pero tienen propiedades de tranquilización. Tenemos algunos opioides, por ejemplo, como el butorfanol,
¿ya? El butorfano me va a generar tranquilización en el paciente, así como también la sedación del paciente y la analgesia. ¿Qué dice silacina también? La silacina me va a generar, o sea, tiene efecto de tranquilización, pero principalmente lo usamos como sedante, ¿ya? Pero tiene como propiedad, también tiene la tranquilización. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la cepromacina, ¿no? Conocido como Promacil, Tranquilis, no sé, hay diferentes nombres comerciales, ¿ya? Entonces, ¿qué va a generar? El mecanismo de acción, vamos a generar un bloqueo de receptores de dopamina, ¿ya? La D2 y adrenérgicos alfa 1, ¿ya? Van a actuar también a nivel mucarínico, histamínicos en la H1 y la serotoninérgicos 5HT2. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a generar? Va a generar el bloqueo de receptores de dopamina, alfa-adrenérgicos, serotonina, histamina y acetilcolina. ¿Ya? Entonces, como vemos, ahí viene la dopamina, un ejemplo, este es el receptor de dopamina. ¿Qué es lo que hace la dopamina? Viene y se posa aquí, ¿no es cierto? Pero en este caso, la cepromacina tiene la misma forma. Entonces, la cepromacina entró y le ganó, se puso acá. Y ya que hace la dopamina, se va triste y se regresa a su casa. ¿Ya? ¿Y qué se va a generar? Se va a generar el bloqueo de esta reacción, ¿no? Porque acá cuando se puso la dopamina, ¿qué va a generar? ¿Ah? ¿Qué efecto va a generar? Excitatorio, ¿no? ¿Ya? Es un neurotransmisor excitatorio. Va a generar un efecto excitatorio. Si no viene acá la dopamina y viene otro fármaco que no va a generar ningún efecto, entonces, ¿qué va a generarse? Inhibición, lo contrario, ¿ya? Ya, entonces, como les decía, ¿no? Dentro de sus funciones podemos tener las fenotiacinas, que viene a ser la cepromacina, nos va a servir una de las funciones como preanestesia, ¿ya? Más o menos va a dejarlo al paciente alrededor de 15 minutos, ¿ya? Para poder ver ya un efecto de tranquilización, ¿no? Es importante, como yo les decía, ya que no nos disocia el paciente, o sea, el paciente es consciente en todo momento, poder nosotros tener al paciente en un ambiente tranquilo, ¿ya? Si lo que tú buscas, por ejemplo, es sacarle una muestra de sangre, le pones un tranquilizante, lo pones en un canil donde no hay otro paciente, lo pones en el consultorio sin bulla, sin nada, tranquilo, hasta que haga el efecto, ¿ya? Pacientes agitados o agresivos, hay que tener en cuenta que el tiempo no va a demorar más, ¿ya? En hacer efecto. ¿Por qué? Porque ¿quién va a estar ahí primero? La dopamina va a estar primero ahí, ¿no? Antes que llegue la cepromacina. Entonces ya cuando el paciente se ve que está en un lugar tranquilo, ya la dopamina se regresa a su casa, porque ve que no necesita que el cuerpo esté alerta, ¿no? Ya necesita relajarse. Y ahí aprovecha el fármaco que está dando vueltas, aprovecha y se posa, ¿ya? Ahora, ¿qué más? El incremento de dosis no va a incrementar el efecto tranquilizante, ¿ya? Ojo, o sea, no es que yo le pongo el tranquilizante, por eso es importante saber los receptores. No es que yo le pongo el tranquilizante, no hay efecto, le pongo más. Y de repente yo le puse el tranquilizante al costado de la sala de baños. ¿Y qué hay en la sala de baños? Hay bulla. ¿Ese paciente se me va a tranquilizar? No, yo le voy a meter la cepromacina, va a haber como 2-3 dosis de cepromacina en su cuerpo. ¿Y qué va a pasar? En algún momento el perro se va a relajar. ¿Y qué va a pasar cuando se va a relajar? Se va a coger todito los receptores de dopamina. ¿Y qué va a pasar con ese perro? Se plancha. El típico paciente que te llama al día siguiente de la Navidad: doctor, el perro no se levanta, respira pero no se levanta. 2 días después, doctor, sigue tonto el perro. Y no es broma, hay perros que a veces se duermen como 3-4 días y la gente se asusta y es peligroso. O sea, no es que ya está tirado, se le pasará. Es peligroso porque genera efectos depresores, incluso puede afectar a nivel
pararrespiratorio, sobre todo tener cuidado con algunas razas específicas, por ejemplo los brachiocefálicos. Los brachiocefálicos tienen mayor tropismo para generar una depresión respiratoria. ¿Ya? A efecto antiemético central, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando tú lo combinas con un opioide, puedes bloquear la función emética que pueden tener los opioides, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? De todos los opioides, la morfina es la que mayormente te genera mayor producción de M, sino cuando lo combinas con una cipromacina, probablemente el efecto no se da, o sea, de una manera muy mínima, ¿ya? Así que es una opción, por ejemplo. Comportamientos agresivos, ¿no? Hay que ver contraproducente en el manejo, ¿no? Entonces, no es que yo tenga un paciente agresivo y lo voy a utilizar como mi mecanismo de siempre, ¿no? Ah, es agresivo, ¿cómo manejarlo? Ya, le pongo cipromacina. O sea, no es algo que yo voy a aplicar como una medicación frecuente, ¿no? Tener en cuenta que es una aplicación para un comportamiento agresivo, pero para una situación específica, ¿no? Si yo quiero manejar la agresividad del paciente, no lo voy a hacer con cipromacina una vez al día, cada 24 horas, no, sino con un manejo de comportamiento, quizá otro tipo de fármaco que sí se puede usar en un tiempo, ¿ya? Para poder hacer el manejo del paciente. Para el transporte, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a trasladar a un paciente y sé que quizá en el camino se va a estresar, ahí yo lo puedo utilizar previamente al transporte. Ahora hay que tener en cuenta, ¿no? Que en especies mayores, por ejemplo en los equinos, ya hay una relajación peniana con el uso de la cipromacina, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado incluso cuando hagamos algún tipo de manejo, traslado, porque podría haber una relajación tanta que se podría hasta esterilizar, se puede sacar el cráneo, tener algún tipo de problema, de priapismo y demás. Entonces hay que tener cuidado también con ello, ¿ya? Entonces, acordémonos, cuando tenemos un paciente, por ejemplo, agresivo, ¿qué es lo que podemos ver? Vamos a ver que va a haber producción de adrenalina, de dopamina, de serotonina, ya de histamina y de acetilcolina, ¿ya? ¿Qué podemos observar en un paciente quizá que es un poco, que va a estar agresivo, excitado? Vamos a, en un caballo, por ejemplo, sudoración, que es uno de los signos que vamos a observar, frecuencia cardíaca elevada, ¿ya? Excitación o estrés y la agresividad, ¿ya? Entonces, en esos casos, ahí hay que considerar si usarlo y de qué manera usarlo, ¿ya? Un tranquilizante con un paciente nervioso. Ahora, aquí, por ejemplo, vemos que bloquean los receptores de dopamina, los alfa-adrenérgicos, la serotonina, la histamina y la acetilcolina, ¿no? Como vemos aquí, lo tenemos en este centro, en el bulbo, entra igualito que los dibujos anteriores, ¿no? La cipromacina está aquí, ¿ya? Y su receptor, por ejemplo, la dopamina 2, ¿ya? Ahora, tenemos también tanto el agonista, en este caso el que buscamos que haga el efecto inhibitorio, ¿ya? Que viene a ser el tranquilizante, ¿ya? Lo que puede posarse ahí. También tenemos este fármaco de aquí, que es la flufenacina, que también es una fenotiazina, también va a actuar de la misma manera. Ahora, vamos a ver más adelante otros fármacos que van a contar con su agonista y su antagonista, que van a utilizar el mismo receptor. ¿Se acuerdan que hablamos de eso, de que en un receptor pueden estar dos drogas que parezcan iguales, que tengan funciones diferentes, pero que tengan lo mismo como el mismo receptor, que se llama agonista y antagonista? ¿Sí? ¿Recuerdan ya? En el caso de las fenotiazinas no tenemos un fármaco antagonista, ¿ya? Por eso es que cuando se usan fenotiazinas hay que tener cuidado, ¿ya? Porque la ventaja que podemos tener con un alfa-agonista, con un benzodiazepínico, que tenemos medicamentos reversores, ¿ya? Entonces con esto sí. Entonces, ¿qué
¿qué cosas hay que tener cuidado? Propiedades indeseables, ¿no? Son antagonistas alfa, periférico y central, lo cual podría generar una mayor probabilidad de hipotensión, ¿ya? Como en una anestesia como tal, ¿ya? Quizá en una anestesia general, no solamente vamos a utilizar un tranquilizante, una fenotiazina, sino lo vamos a usar en combinación con otros fármacos. Y la mayoría de fármacos que se usan en anestesia son hipotensores, ¿ya? La mayoría. Entonces, eso también es algo que hay que tener en consideración. Son potenciales hipotensores. Si lo utilizo como otros hipotensores, que tengo que estar alerta en, por ejemplo, en estar atento con la hipotensión para poder utilizar fármacos que me puedan sopesar de eso, ¿ya? Entonces, uno de los efectos adversos bastante importantes es la hipotensión, ¿ya? Reduce el umbral convulsivo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un paciente que es epiléptico, voy a considerar la fenotiazina como un fármaco de mi elección para una tranquilización. ¿Sí o no? Reduce el umbral. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué quiere decir que me reduce el umbral convulsivo? Exactamente. Si me reduce el umbral convulsivo, quiere decir que es más propenso a que pueda convulsionar. ¿Ya? Ajá. Es lo contrario. ¿Ya? Porque si quizá me convulsiona cuando hay una actividad cerebral de 5, si me baja el umbral a 3, ¿qué quiere decir? Que es más fácil que convulsione ante cualquier situación que lo gatille. ¿Me entiendes? ¿Ya? Y eso genera la cefalexina. Entonces me va a bajar el umbral convulsivo, ¿ya? Entonces, para pacientes epilépticos no sería de mi elección. Para pacientes quizá que puedan tener alguna neoplasia que pueda ser proconvulsivo, tampoco sería de mi elección, ¿ya? Entonces, estas cositas son importantes para saber cuándo usar y cuándo no usar, ¿ya? No mecanizarnos, porque pasa que a veces muchos colegas se mecanizan. Tranquilización, acetaminofén, pero no, hay muchas cosas por detrás que hay que observar, ¿ya? La bradicardia en embriocefálicos, ¿ya? Es también algo bastante ya predicho, ¿no? O sea, se indica no utilizar los embriocefálicos. En realidad, no es que haya un efecto como que alérgico, ¿ya? Por decirlo así, ¿ya? Hay medicamentos que sí no se deben usar en ciertas especies porque van a generar una reacción adversa sí o sí. Ahora, la centromicina no se recomienda utilizarlo en embriocefálicos, pero no es que nunca se debe usar, ¿ya? Si se puede evitar usar, mejor. Y si no hay de otra, tienes que usarlo, úsalo en una dosis baja, en una buena combinación, para que no te genere un efecto de bradicardia marcado, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Pero no es que nunca se debe utilizar. Pero si tienes otros fármacos, mejor utiliza otros, ¿sí? Esa idea quiero que quede bien clara, ¿ya? Si puedes usar otra cosa, mejor úsalo. No es que nunca se pueda usar, pero es preferible evitarlo, ¿ya? Y si es que se tiene que usar en una dosis menor que lo convencional, en una combinación adecuada para evitar la bradicardia que sea muy marcada o los cuadros hipotensores o hiporrespiratorios, ¿ya? Después tenemos, define el centro de termorregulación, o sea, es pro-hipotérmico. Entonces, si yo voy a hacer un procedimiento largo, quizá en apertura de abdomen, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos un procedimiento en el cual vamos a aperturar abdomen, al aperturar abdomen, ¿qué podemos generar a nivel de temperatura? ¿Por qué baja? Por la cavidad anterior. Temperatura corporal. Y al primer principio, la conducción, ¿no? La conducción con el exterior, ¿no? El exterior de todas maneras tiene una temperatura más baja que el interior, entonces se van a equilibrar, entonces va a bajar la temperatura corporal. Muy aparte hay otros factores adicionales, ¿no? La hipotensión del paciente también me va a generar disminución de temperatura, ¿ya? A eso suma un fármaco que
a nivel del centro de termorregulación, hay mayor probabilidad que baje la temperatura. Entonces, recomendación por experiencia, quizá evitar en procedimientos largos y más aún cuando vamos a utilizar pacientes pequeños. Los pacientes pequeños son los que más rápido se nos hipotensan y entran en hipotermia, ¿ya? Entonces también, procedimientos rápidos no hay problema porque no va a haber algo quizá que vaya a influir con el cambio de temperatura, ¿ya? Pero procedimientos largos sí, ¿ya? Entonces también tengamos en cuenta ello. Ya. Efectos adversos como bradicardia y la hipotensión, ¿no? Básicamente se dan al bloquear el receptor alfa-1, ¿ya? Porque va a generar vasodilatación y por consiguiente va a haber hipotensión, ¿no? ¿Qué pasa cuando el vaso crece o se dilata? La cantidad de sangre va a cambiar por dentro, no. Pero, ¿qué va a aparecer? Va a parecer que hay menos sangre, ¿no es cierto? El golpe o la fuerza de la sangre al pasar por las paredes va a ser más débil. Por consiguiente, se va a traducir en hipotensión, ¿ya? Entonces, cuando hay vasodilatación, siempre vamos a traducirlo en hipotensión, ¿ya? Control cardiológico, o sea, va a reducirse y por consiguiente va a haber una bradicardia. Igual, ¿no? Es como que todo se relaciona. Al haber mayor dilatación de vasos sanguíneos, la presión es menos y el gasto cardíaco también va reduciéndose. Entonces la contractibilidad también va siendo más reducida. ¿Ya? Es un antagonista alfa-2 adrenérgico, ¿ya? Por ese motivo se da eso. ¿No aumenta? A nivel ¿qué más podemos hablar a nivel de hipotensión? ¿Ya? ¿Se va a generar más sonido? Sí. En el caso, por ejemplo, de la protusión del pene, ¿ya? Va a haber una reducción de la función motora del músculo retractor del pene, ¿ya? Por consiguiente, va a haber una relajación en la protusión, ¿ya? Eso se da a través de cuando bloquea el receptor de acetilcolina, ¿ya? A través de ese receptor se va a ver ese efecto. Entonces, la acepromacina va a bloquear los receptores colinérgicos, ¿ya? Entonces, recordando que la acetilcolina genera la relajación del músculo del pene. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos lo que observamos. ¿Ya? Va a actuar principalmente a nivel de ese músculo. ¿Ya? Aversión al ruido, ¿no? Como les decía, más bien va a incrementar la sensibilidad al ruido, ¿ya? Y va a haber un bloqueo de la habilidad motora. Entonces, ¿cómo va a ser ese paciente? ¿No? Está así. Y suenan los cohetes. Y tú lo ves, ¡ay, tranquilo! Pero tú no sabes todo lo que le pasa al pobre animalito en su cerebro. Escucha todos los cohetes y dicen, ¿qué hago? Y se asusta y entra en pánico, ¿ya? Entonces, hay que ser consciente de eso. ¿Ya? Entonces, escucha, pero no puede oír. O sea, qué horror, pobre animalito. Siempre le quiero pegar a toda la gente que le quiere dar esto. Digo, no. Bueno, veo que se me están durmiendo. Y pasa la curiosidad, si no fuese farmacia, es todo lo que hay, ¿cuál sería la recomendación? Manejo. O en el caso de las flores de Bach ayudan, pero en el caso de las flores de Bach sí se tienen que iniciar la administración desde un día antes, o sea, para que el cuerpo ya vaya acostumbrándose a las flores de Bach y le genere un poco más de confort. Pero de todas maneras manejo, ¿no? O sea, llevarlo a un lugar mejor que no haya bulla, ponerle tapones, camuflarlo con otro tipo de sonidos, ¿no? Porque sí, definitivamente esto genera confort al dueño, pero no al paciente. Y lamentablemente muchas veces el dueño es el que quiere sentirse tranquilo y no está pensando en lo que realmente el paciente requiere, ¿ya? Y eso también incluso
marcaría para las especies mayores, pero imagínate, si a veces para un perro no suelen, a veces las personas, por más que lo quieran y lo adoren, entre comillas, no suelen ser tan empáticos con lo que sienten. Imagínate con una especie mayor. O sea, pobre animal, a veces le pones a hacer bromacina, lo subes a un camión con todo el tráfico de la Panamericana